Retomamos audiencia de juicio. Están todos los intervinientes de manera presencial. También se aprecian de la misma forma aquellos que están conectados vía Zoom. Hecho entonces este receso para los efectos, como se ha indicado, de sanitizar debidamente la sala de audiencia, retomamos las alegaciones finales y corresponde dar la palabra al defensor, a la defensa de la acusada Jimena Burdiles. Señor Barrera. Gracias, señoría. La defensa de la señora Jimena Burdiles va a mantener lo planteado en la apertura de este juicio en cuanto a solicitar la absolución de doña Jimena Alicia Burdiles Mort respecto de los delitos que se le imputan por los 6 hechos contenidos en la acusación. Entendemos, magistrado, que de acuerdo a lo que se ha planteado y de lo que se ha presentado en este juicio y de las conclusiones a las que se puede arribar, no nos encontramos ante ningún ilícito de carácter penal como para que este tribunal sea competente para dictar una sentencia condenatoria. Antes de abordar el fondo del asunto, señoría, quiero hacer 2 alcances respecto a la forma que inciden también dentro de la sentencia. En primer lugar, estima esta defensa, como lo planteó en su momento, y hizo las alegaciones correspondientes y también los incidentes que le eran permitidos por la ley, la circunstancia o el hecho de que el señor Juan Miranda Carmona hubiese declarado respecto de todos y cada uno de los hechos contenidos en la acusación. Esta acusación contiene hechos que se suceden en distintos lugares y quizás dentro de un espacio de tiempo amplio, pero acotado a la vez dentro de un tema cronológico. Esto deriva en que el Ministerio Público acuse por 6 hechos distintos, pero en el hecho puntualmente, en el hecho 5, el señor Juan Miranda Carmona no es considerado como imputado. Y en ese sentido, al permitírsele declarar respecto del hecho 5, entiende la defensa que no lo hace como el derecho que tiene el imputado de prestar declaración durante el procedimiento para efectos ya sea de poder entregar su versión de los hechos para controvertir la acusación fiscal o, como en este caso, de acuerdo a lo que se planteó en un inicio por la defensa, poder configurar una circunstancia atenuante. Eso como tal es un derecho, pero al momento en que declara respecto del hecho 5, deja de ser imputado, deja de declarar como tal y se convierte para esos efectos en un testigo del Ministerio Público, pues se le consulta sobre hechos respecto de los cuales él no está acusado y los cuales no puede reconocer, sino que declara como un testigo directo y un testigo de carácter privilegiado respecto de los hechos. Entendemos que en ese sentido, señoría, no debe de considerarse lo que él ha declarado respecto del hecho número 5, sino, y en caso de que ello no ocurra, se afectaría evidentemente el derecho de defensa, toda vez que en esa calidad de testigo no fue aportado dentro de la autoapertura, no fue advertido antes del inicio del juicio oral por parte del Ministerio Público, porque tampoco podían ellos claramente conocer que iba a declarar o no, pero eso causa una indefensión respecto a ese hecho puntual. Por lo tanto, estima la defensa que su declaración no puede ser utilizada para fundar la sentencia en cuanto al hecho número 5. Eso es cuanto al primer punto de carácter formal. Un segundo aspecto dice relación con la personería con que supuestamente cuenta el señor Moya Suárez para representar y sostener una querella y una demanda civil respecto de ciertos intervinientes de este juicio, que con posterioridad a ser presentada la querella y demanda civil por parte del señor Moya Suárez, la que se tuvo por adherida a la acusación y también por deducida la acusación con fecha 20 de noviembre de 2018. Con posterioridad a aquello, las siguientes personas confirieron o mandataron a otros abogados para efectos de que los representara y los patrocinara en el juicio, con posterioridad a esta circunstancia. Puntualmente me refiero al señor Alonso Bugueño Ábalos,
respecto de quien, con fecha 29 de septiembre de 2019, posteriormente a la presentada la querella y demanda civil, de 2019, 29 de septiembre de 2019, el tribunal resolvió a la solicitud de patrocinio y poder respecto de don Alonso Alberto Bugueños Ábalos, se resuelve que, a lo principal, téngase por acreditada personería en los términos planteados respecto de un escrito presentado por la abogada Claudia Abufón ¿Dónde se presentó ese escrito? ante el Juzgado de Garantía de La Serena, el cual, señoría, consta en la carpeta judicial o virtual, porque por el sistema de tramitación actual no quedan con un cargo, sino que solamente se ingresan de manera simple dentro del sistema. Por lo tanto, no tengo ese cargo, pero sí la resolución al respecto. Posteriormente, hay dos presentaciones de la abogada Claudia Bufón, una en la cual se revoca patrocinio y poder respecto de don Ramiro Moya Suárez, en representación de don Eugenio Sánchez Galleguillo, en donde el primer otro sí acredita su personería y en el segundo otro sí aporta otros Sí, antecedentes. un segundo. Sí, con más calma. Hay una segunda presentación de Claudia Bufón. ¿Respecto de quién? De don Eugenio II Sánchez Galleguillos. En el cual se revoca patrocinio y poder a don Ramiro Moya, se acredita personería y además se señala por la misma abogada que ella, con las facultades que le entrega por el mandato, asume el patrocinio de la causa. En la misma fecha se ¿Con qué presenta. fecha esa? No tengo fecha, señoría, tengo la resolución ¿La que recae resolución? con la fecha, pero como son dos escritos, puede ser presente también el otro escrito. También se presenta otro escrito en lo que la misma señora Claudia Bufón. Son dos presentaciones. Dos presentaciones. Hizo alusión a la primera y ahora va a hacer a la segunda. A la segunda presentación. Y luego va a dar cuenta de la resolución. Y luego la Y resolución. ahí está la fecha. Sí, está la fecha y resuelve las dos presentaciones a la vez en la misma resolución. Un segundo escrito presentado por doña Claudia Abufón Musa, en representación de doña Gladys Teresa Sánchez Galleguillo, en la cual acredita personería y solicita tener presente que asume el patrocinio de la causa. A esa presentación, el tribunal resolvió con fecha 22 de octubre de 2019 lo siguiente: a la solicitud por la querellante Gladys Teresa Sánchez Galleguillos, a lo principal, téngase presente el patrocinio y poder conferido por la querellante Gladys Teresa Sánchez Galleguillos a la abogada Claudia Abufón. Al primero otro sí, téngase presente. Y respecto a la solicitud por el querellante Eugenio II Sánchez Galleguillos, a lo principal, segundo y tercero otro sí, téngase presente. Y al primer otro sí, téngase presente el patrocinio y poder conferido por el querellante Eugenio II Sánchez Galleguillos a la abogada Claudia Abufón. Posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2019, el Juzgado de Garantía de La Serena resuelve al escrito presentado por doña Claudia Abufón Musa, donde acredita personería e indica que asume el patrocinio en razón del mandato conferido, resuelve al principal y segundo, téngase presente. El primero otro sí, y dice relación con la notificación, cómo se pide. Ya, ¿respecto de quién es esa presentación? Esto de presentación es respecto de don Rigoberto Nilsson Álvarez Pizarro. No. Rigoberto Nilsson. Nilsson Álvarez Pizarro. Y además, Ya, las otras resoluciones, perdonen. Juzgado de Garantía todos del Juzgado de Garantía de de La La Serena. Serena.
Y además, señoría, hoy realiza alegaciones el señor querellante respecto a su representación y los daños y perjuicios que habría sufrido don Miguel Venegas Araya. Mismo también que la señora fiscal hizo presente que se había declarado el sobreseimiento definitivo en el juzgado de garantía de La Serena ya en fecha anterior al inicio de este juicio. Por lo tanto, magistrado, entiende la defensa que respecto de todas estas personas que ya he señalado, no es posible sostener ni la querella por el señor Ramiro Moya Suárez, ni tampoco sostener las pretensiones de la demanda civil que se ha señalado. En 3 cuestiona el mandato del querellante. En 4. En 4, Lorenzo Bugueño Ábalos, Eugenio Sánchez Galleguillo, Teresa Sánchez Galleguillo. Gladys Teresa Sánchez Galleguillo. Gladys. Y don Rigoberto Álvarez. Y Rigoberto Nilsson, ya. Y el Miguel Venegas, perdón, es por otro motivo. Exactamente. Ahora sí. Esas 5 personas, entiendo, señoría, como ya lo he planteado, no pueden ser consideradas para efectos de lo planteado por el querellante y las pretensiones que éste alega. Eso en cuanto a la forma, señoría, lo tenía que hacer presente. Y en cuanto al fondo del asunto, claro está que a mi representada se le imputan por estos 6 hechos 2 delitos. Por una parte, el delito de estafa y, por otro lugar, el delito contemplado en el artículo 138 del decreto con fuerza de ley 458 del año 1976. Previo a realizar un análisis respecto de cada delito y de los elementos que lo componen, que son los que controvierte la defensa, quiero contextualizar o desplegar antecedentes respecto de 2 puntos que son bastante importantes en cuanto a la teoría del caso de la defensa. En primer lugar, la señora Jimena Alicia Burdiles Mor y el señor Miranda constituyen una sociedad para efectos de adquirir terrenos y buscar la forma de generar un negocio a través de la venta de estos, de una manera similar como lo había visto el señor Miranda anteriormente en el sector del Sauce. Claro está que ellos no contaban con la experiencia o los estudios para tener el conocimiento de cómo llevar a cabo esta operación. Ante esto, ¿qué nos indica la lógica? ¿Y qué les indicó la lógica? Debían asesorarse legalmente para efectos de poder determinar de qué manera operar conforme a derecho. ¿Y cuál es esta forma que ellos establecen y que entienden, asesorados legalmente, que se encuentra ajustado también a la legalidad? Compran terrenos de una gran cabida. Este mismo terreno luego lo subdividen en terrenos de menor tamaño, pero siempre sobre 5.000 metros cuadrados. Estos planos fueron exhibidos como prueba del Ministerio Público y se encuentran reconocidos no solamente bajo ese antecedente, sino que también en cada una de las escrituras y de otros antecedentes aportados también durante el juicio. Por lo tanto, tenemos que eso es un hecho también cierto. Existen planos aprobados por el SAC en donde hay terrenos de 5.000 metros cuadrados. Y luego, respecto de estos terrenos, o paños, en algún momento lo señalaron algunos de los testigos, cedían derechos respecto de ese predio de cabida superior a 5.000 metros cuadrados. Esta cesión de derechos no implica una subdivisión del predio, por cuanto se mantiene la unidad material del mismo. Del análisis en particular de cada uno de estos actos jurídicos no se vislumbra ningún tipo de ilegalidad, ya ni de carácter civil ni de carácter penal. No existe una prohibición de adquirir terrenos o predios agrícolas de mayor cabida, no existe una prohibición legal para subdividir terrenos por una cabida superior a las 0,5 hectáreas y la cesión de derechos es un contrato totalmente válido y en el cual, respecto de esta materia en particular, sigue las reglas generales de todo contrato de materia civil.
Por lo tanto, nos encontramos dentro de un contrato válido y permitido. Es más, el señor Alex Contreras, abogado del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, señaló que ellos no pueden inscribir derechos si exceden el 100% de la totalidad o del entero que se está cediendo. Y en ese caso no son inscritos. Y de acuerdo a los antecedentes vertidos en este juicio, hay una generalidad, salvo excepciones de las que me haré cargo, respecto a ciertos hechos en que no se pueden inscribir estos derechos. Entonces, estos negocios estamos dentro de la legalidad. Hay ventas dobles, y si las hubieron, se acreditan, se puede verificar respecto de los antecedentes aportados por el Ministerio Público, pero entendemos que esto no está dentro de un contexto de una estafa, toda vez que no cumpliría a la larga con los requisitos que para ella se requieren. El acaso de los negocios, la suerte que puedan correr, el éxito o el fracaso de los mismos, no es un elemento que se pueda considerar para establecer que existe un dolo previo a esas circunstancias para actuar respecto del sujeto activo que se está en este caso acusando. Eso en cuanto a la legalidad de los contratos. Otro punto también es que de la prueba testimonial, básicamente declaraciones de vendedores y trabajadores de la empresa Parcos Propiedades o Universal Limitada, hubo un evidente desorden administrativo en esas empresas. Un desorden administrativo que no solamente puede apreciarse en cuanto a la forma o modalidad de venta de los terrenos, donde los mismos vendedores señalaban que lo hacían a través de WhatsApp, que esto a veces se marcaban en un lugar determinado, pero, y además incluso ellos dicen que recibían 1 millón de pesos como comisión por venta de estos derechos. Eso ya, señoría, demuestra el poco tino y la poca organización dentro de un negocio. 1 millón de pesos como comisión por la venta de una cantidad de derechos es excesivo. Hay algunos que dicen que vendieron 7, 8, se hicieron 7 u 8 sesiones en el mes. Estamos hablando de un ingreso de 7 u 8 millones de pesos que un profesional, ni siquiera de estudios calificados, probablemente pueda ganar. Entonces, ahí ya estamos evidenciando, es un botón para demostrar que hay un desorden administrativo, tanto en las platas como en la organización misma. Y esto claramente llevó a que hubiesen, en un primer momento, se generaran ciertas insolvencias y que luego estas fueran siendo de mayor envergadura. Hubieron cesaciones de pago, hubieron medidas precautorias que en razón de estas circunstancias se fueron decretando, hubieron embargos y en definitiva esto dificultó que la inscripción de ciertos derechos reales fueran inscritos, incluso que en algún momento estos se llevaran a cabo en definitiva. Eso, señorías, quiero que se tenga en consideración antes, ahora que voy a entrar a ver respecto de cada uno de los delitos y la existencia, si se configura estos y se concurren los elementos para tener por configurado dicho delito. En primer lugar tenemos el engaño, que dentro de los elementos clásicos reconocidos de la estafa, en el cual este engaño debe ser una maniobra fraudulenta, pero como dijo también la señora fiscal, me parece que utilizó, no es algo más allá y algo mayor que una mentira. Por lo tanto, tiene que tener una entidad suficiente como para que el sujeto pasivo, que actúa cuidadosamente, que actúa que actúa de forma diligente, pueda informarse correctamente de la situación en que está involucrado, o del contrato que está suscribiendo, o del negocio que está realizando. Y esto habla también el Ministerio Público, usó la palabra puesta en escena, y abarca ciertos antecedentes. Habla de la puesta en escena
era una empresa de seriedad, que tenía oficina, que tenía trabajadores, que dentro del contexto también de su actividad hizo referencia a la seriedad de sus trabajos previos para efectos de poder contratar con alguno de los compradores o de los vendedores de los terrenos de mayor cabida. Pero puntualmente ese elemento no se encuentra descrito como tal, se deduce de la acusación, pero no se encuentra descrito. Dentro de cada uno de los hechos habla que el engaño consistía en un primer momento en la publicidad desplegada por parte de la empresa y que posteriormente este engaño consistía en las características y condiciones en que se encontraba cada predio. Eso es lo que contempla dentro de la acusación y es así como describe la hipótesis o la conducta engañosa. Respecto de lo primero, de la publicidad desplegada. En este caso, existe un cuerpo legal que se hace cargo de aquello, que es la ley del consumidor, que sanciona la publicidad que induce a error o engaño sobre las características de un bien o un servicio. Y esto es de toda lógica, dentro de la lógica jurídica, por cuanto nunca se debe perder de vista y siempre debemos tener presente el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal. Existen ciertas actividades de relevancia mayor o menor en cuanto a la afectación social que deben ser recogidos o no por el derecho penal. Y en este caso existe una norma que claramente establece y está dedicada exclusivamente a sancionar de manera administrativa, en base a reglamentos, una publicidad que puede no ser real o que puede inducir a un engaño. Lo mismo con los terrenos, las condiciones que se encontraban en estos terrenos. El dueño de un predio, en el espacio o el predio agrícola o rural, tiene limitaciones en cuanto a las construcciones que puede realizar en el mismo, pero no se encuentra limitado en cuanto a las mejoras que pueda hacer al interior de un terreno de gran cabida superior a los 5.000 metros cuadrados. Nada le impide poder, dentro del lote mayor en el que se encuentran lotes de menor cabida, poder realizar acciones de ornato o de mejoramiento de algunos servicios. Eso no está prohibido en ningún caso respecto de esos terrenos. Por lo tanto, entendemos también que la mirada subjetiva de quien ingresa a los mismos, y dependiendo de lo que pudo haber visto o de lo que pudo haber observado, puede variar de acuerdo al ánimo que tiene y al entusiasmo y a las ansias que tiene también respecto de concretar un negocio. Además, otro punto que voy a abordar inmediatamente, dice relación con el grupo que ha sido captado para efectos de poder realizar esta venta o cesión de derechos. Entenderíamos que existe un dolo previo, una intención engañosa o un ardid para efectos de lograr, luego de inducir al error, después de lograr una disposición patrimonial, causar un perjuicio. Respecto de ello, en este caso, esa circunstancia, ese elemento previo, no se encuentra, no se capta directamente a un grupo determinado de personas que quizás por su ignorancia se pueda abusar de esa circunstancia para que suscriban un contrato. No se negocia con personas que en la mayoría de los casos no saben leer o escribir. Se negocia con personas de todo tipo, el que llega a consultar. Vimos personas, sí, dueñas de casa, vimos personas que trabajaban o que habían sido jubilados, que se dedicaban a trabajos quizás informales, pero también pasaron por acá un dentista, si no me equivoco, pasó 2 o 3 ingenieros, pero en particular también pasó un ingeniero en construcción. Si yo tengo el ánimo, el dolo de querer engañar a alguien, de querer vender a alguien, en este caso, cuando es un ingeniero en construcción, que en sus estudios claramente debe tener conocimiento de esta circunstancia,
Entendemos que no hay un dolo con una intención de tratar desde ya de engañarlo. Entendemos que esta persona ya sabe también qué es lo que está comprando. Por lo tanto, descarto esa situación en cuanto a captar determinadas personas de forma dolosa para hacerlos caer en este engaño. Ahora, hay elementos puntuales respecto de cada uno de los hechos en que voy a hacer presente porque los hacen diferentes en cuanto a este tema del engaño. En respecto al hecho número 1, no se describe dentro de la acusación cuál es la maniobra fraudulenta, cuál es el engaño. Hacen referencia que se ofrece un precio superior al avalúo de la propiedad. Entiendo que ese avalúo de la propiedad se saca del certificado de avalúo fiscal, porque no hay otro antecedente dentro de la carpeta fiscal que haya una tasación formal que nos diga un precio, cuál es el precio de mercado. Y es ese mismo certificado de avalúo fiscal, que creo haberlo leído también en varias ocasiones, que eso no significa un valor determinado y que eso no corresponde al valor de mercado del mismo, o el valor comercial, disculpe, ese es el valor, el concepto que se utiliza, que no es el valor comercial, no corresponde al valor comercial. Por lo tanto, no podemos determinar si ese precio era superior, si era claramente alto de acuerdo a las características y que eso fuera una actividad de engaño para poder atribuir luego ese contrato. Plantea que dentro de las circunstancias como engaño sería plantearle a la persona, en este caso a la supuesta víctima, que se trataba de una empresa seria que había realizado con anterioridad otras compras de terreno sin ningún tipo de problema, lo cual tampoco puede ser considerado un engaño. Más cuando dentro de los antecedentes se puede rescatar que efectivamente se habían comprado terrenos anteriores, en ese sentido está el terreno de Alfalfares, y respecto del cual no hubo ningún tipo de problema. No es un engaño. En ese momento, esa circunstancia era concreta y efectiva. También se considera que dentro de este engaño sería la circunstancia de obtener prórrogas y realizar abono. Entiendo, señoría, que estas circunstancias son facultativas y consensuales, en el sentido de ofrecer o no, o de aceptar o no un abono, o aceptar y conceder una prórroga. Por lo tanto, tampoco esto es una actitud de engaño. En este sentido, estamos claramente en una mora en el cumplimiento de una obligación, o el incumplimiento probablemente desde el punto de vista que se mire. Pero no se trata de un ardid fraudulento, y en realidad lo que se trata aquí es una materia civil, y el cual fue solucionado por un juzgado de competencia civil, existiendo una sentencia ejecutoriada a ese respecto. Respecto del hecho número 3, planteó algo similar a lo anterior, las circunstancias en cuales se busca justificar el engaño con al señor Atilio Calegari. Lo que tampoco se describe de manera clara en cuanto a estas circunstancias del engaño. ¿Hay incumplimiento de obligaciones civiles? Claro que los hay. Posteriormente resueltos por tribunales civiles, efectivamente, se acompañó la sentencia, y luego se acompaña también un escrito que daría cuenta del pago y la resolución del tribunal que tiene por pagado lo que había sido resuelto, y el alzamiento respectivo de la medida precautoria que recaía sobre el inmueble. Esta situación causó claramente una indefinición en su momento de quién sería el titular de los terrenos, el señor Atilio Calegari o doña Jimena Burdiles en representación de par con propiedades. Y esta misma indefinición llevó a que se generara una deuda fiscal que derivó en el embargo de la parcela 45. Embargo y circunstancias que no pudieron ser tenidas en vista al momento de contratar o de vender o ceder los derechos respecto de esa parcela. En ese sentido, y también en los demás, mi representada actuó bajo la base y el convencimiento de que iba a adquirir el dominio en algún momento. Pero esa conciencia
no puede tenerse o no puede entenderse como un ánimo tampoco de defraudar a futuro a quienes vendió y cedió sus derechos, por cuanto no era algo que le era previsible en esas circunstancias. Más cuando dentro del tiempo en que se debió o se pudo haber renegociado o pactado con Tesorería para solucionar esos temas, en lo que hasta el día de hoy se está intentando realizar, mi representada no pudo gestionar esta circunstancia, pues ella estuvo en prisión preventiva desde el marzo de 2017 hasta el mes de noviembre de 2018. Por lo tanto, claramente ella no pudo realizar las gestiones y a quienes se les encomendó estaban también en una situación bastante precaria en cuanto a las facultades que tenían para poder negociar con Tesorería General. En cuanto al hecho 4, hace referencia en la misma acusación que finalmente a través de una sentencia dictada en sede civil se termina suscribiendo el contrato inscribiéndose a nombre de Parcon Propiedades en agosto de 2016. Es decir, nuevamente las herramientas y remedios que otorga la ley para efectos de enmendar o corregir situaciones que no están, que pugnan con el derecho de propiedad o con el derecho de propiedad, pueden ser resueltas a través de el sede civil. En el caso 5, estamos en un caso aparte. Aquí hay un incumplimiento de condiciones en cuanto a una promesa de compraventa que se realiza entre mi representada y el señor Gómez Gómez. Esta circunstancia, claramente entiende la defensa, tampoco era prevista, más cuando es el mismo promitente vendedor el que hace entrega material del terreno. Obviamente, con la confianza, nuevamente, representada, de que iba a adquirir en definitiva ese dominio. Actuó de forma diligente, negligente, apresurada. Eso no es un concepto que tenga que evaluarse en sede penal. Eso es un concepto netamente de carácter civil. Y en ese sentido, y respecto de todos estos hechos, también el Código Civil viene a resolver esta problemática. La venta de cosa ajena es válida. Eso es algo que conocemos. ¿Genera una responsabilidad civil? Sí, genera una responsabilidad civil. ¿Existen acciones al efecto para que el comprador de esa cosa ajena pueda impetrar este contrato o negocio? Existe. Existen las herramientas civiles para efectos de que la persona que es el titular de este bien pueda también intentar la restitución. Sí, existen. Son las acciones restitutorias. En ese sentido, es nuevamente el derecho civil nos da la solución al respecto. Eso, señoría, en cuanto al engaño, que como lo planteé directamente respecto de las personas que contrataron, así como estas circunstancias que se fueron dando dentro de la negociación y que en definitiva dificultó la situación, donde a juicio de la defensa no existe un engaño, porque siempre existió una expectativa válida por parte de mi representada de poder finiquitar y realizar el negocio que ella había suscrito, una cesión de derechos respecto de un predio de mayor cabida. En cuanto al error, el error dentro de la materia o de materia civil se describe como un vicio de la voluntad, que es la falsa representación de la realidad. Ahora, ese concepto civil de error, ¿cómo lo diferenciamos del concepto penal de error?
Y para aquello debemos estar a la relevancia de el error en que se incurre. Era insalvable para la persona que incurre este error, tenía la posibilidad, la persona objeto del engaño, la persona sujeto del engaño no incurrir en el error, si hubiese actuado de manera cuidadosa y diligente con sus propios negocios, entiende la defensa que esto es así. La posibilidad que tenía la víctima de acceder a información sin mayor dificultad actualmente podría haberle permitido salir de este engaño. Y esta información no solamente es la entregada dentro del mismo contrato, sino en un mundo globalizado la información es mucho más accesible para todos, porque podemos decir que habían dueñas de casa, podemos decir que habían personas que tenían escasos recursos, pero sí puedo también asegurar probablemente que todos y cada uno de ellos tenía un teléfono y que se pueden comunicar por WhatsApp y acceder a estas herramientas que da la tecnología. Pero, volviendo a la acusación, ¿cuál es el error que se indica en la acusación? En la acusación se indica que el error en que incurren los compradores en cada uno de los hechos es la convicción de estar adquiriendo el dominio individual de un sitio, en el hecho 2, que se lo plantea de esa forma, y en los restantes, la convicción de estar adquiriendo el lote elegido. Esa es la descripción que se realiza en la acusación en cuanto al error en que habrían incurrido las víctimas. Las víctimas tuvieron la posibilidad de conocer qué es lo que estaban adquiriendo. Todas y en casi todos los contratos, la cláusula segunda señalaba: se adquieren un porcentaje de derechos de un predio tanto que era de mayor cabida. Y resulta interesante, no voy a darme el tiempo de citar a cada uno de los testigos que pasaron por acá, pero hay varias respuestas que incluso resultaron asombrosas. Por ejemplo, don Luis Valenzuela respondió tal cual: abuelo de pájaro lo leí, le eché una mirada y no supe lo que leí. La mayoría de estas respuestas fueron entregadas a consulta de la defensa para ver si efectivamente ellos se habían enterado o leído de lo que estaban comprando. Y en la gran mayoría o no leyeron o no entendieron lo que leyeron o simplemente no les interesaba y leyeron rápidamente y no entendieron nada. ¿Existe un deber social mayor, como dijo la Fiscalía, respecto del vendedor para informarle cuál es la situación? ¿Entiende la defensa que no, señoría? En este caso, en términos jurídicos, el tribunal no puede hacer valoraciones morales. Debe ajustarse al principio de legalidad y en base a aquello debemos determinar si es que estaban en posibilidad o no de salir de su error. Y en ese sentido, cada uno de ellos tuvo la posibilidad de leer este contrato. No puede imputársele el hecho de no leerlo, no entenderlo a mi representada. Y además, en este sentido, el Ministerio Público, dentro de su misma acusación, adhiere a lo que yo estoy planteando. En dos hechos, en los hechos 3 y 5, al describir como circunstancias fácticas que daban por conocido de la señora Burdiles la prohibición de cambio de uso de suelo, indican que estas cláusulas estaban incluidas en el contrato que ella suscribió a comprar el terreno de mayor cabida. Es decir, ellos mismos están dando pie de que sí, esa cláusula está dentro del contrato, por lo tanto, tú te das por enterado de que esa cláusula está. ¿Lo leíste? ¿No lo leíste? Eso da lo mismo porque esa circunstancia no es parte de una valoración jurídica. También se habla de que si ellos hubiesen conocido, no habrían comprado. También es otro argumento a posteriori. En el momento cuando compran, cuando suscriben el contrato de cesión de derechos, ellos debieron saber lo que estaban firmando. Una persona diligente debe, por lo menos, leer lo que está
lo que está suscribiendo. Y por eso siempre el absurdo es una manera de dar un buen ejemplo. Si además de estas cláusulas, aquellas personas que no leyeron, hubiese existido una cláusula de donación de órganos o de lo que fuera, si ellos suscriben esos documentos, tiene una validez legal. Por más que estemos hablando de una exageración o de algo que no es viable dentro del derecho del sistema, nuestro sistema legal, pero de esa manera lo describo. Tuvieron la posibilidad y no lo hicieron. En cuanto al perjuicio, entiende la defensa que es cuestionable la existencia del mismo. Señoría, son 45 segundos que requiero para leer citar un considerando que la Corte Suprema se pronunció en causa rol 707-2009, en su considerando 20. Solo aquellos, porque en base a ellos voy a ratificar, y no puedo decir de mejor forma que lo que se plantea en ese considerando. No son más de 45 segundos, señoría, lo leí 3 veces para tomar ese tiempo y por lo tanto lo requiero. Señala la excelentísima Corte Suprema que el perjuicio patrimonial importa una pérdida de carácter pecuniario y no de valores inmateriales, ideales, morales o de afectación, lo que denota su acepción económica como una universalidad conformada por el conjunto de bienes, derechos, posiciones u otros valores económicos respecto de los cuales una persona tiene un poder fáctico de disposición, de manera que en la determinación de un posible perjuicio debe considerarse si la merma de importe asociada a la disposición material patrimonial no ha sido fácticamente compensada de alguna forma, lo que en doctrina se denomina principio de compensación. Y continúa en el párrafo subsiguiente, siguiendo esta acepción de patrimonio, no habrá detrimento, por ende, cuando a pesar de no recibirse aquello a lo que se tenía derecho, lo percibido equivale, compensa económicamente lo dado o pagado. Y en ese sentido, señoría, es que hago referencia a cuál es el perjuicio en definitiva que se puede acreditar respecto de cada una de las víctimas o supuestas víctimas de esta causa. Podemos vislumbrar ya que sí, lo que adquirieron ellos tiene un valor económico. ¿Por qué lo digo? Porque hubieron personas que pudieron vender sus derechos adquiridos. Así se acredita en las copias de inscripción y de prueba documental número 347, ¿Perdone? 357. ¿Qué número? 347, 357, 372, 373, 375 y 380. En todas ellas, en la copia de inscripción correspondiente a esta venta, había una anotación al margen que decía cedido o transferido. Es decir, pudieron venderlo. Tiene una evaluación económica. Entonces, ¿dónde está el perjuicio? Y incluso hay un testigo del hecho número 2, si no me equivoco, que señaló que ella también vendió. Y ahí en ese caso ella lo declaró. Incluso dio un valor muy superior al valor en que ella lo había comprado. Incluso me parece que doblaba ese valor. No pude encontrar lamentablemente esa declaración. Pero sí hizo referencia a ello. Es decir, lo adquirido, esta cesión, estos derechos adquiridos dentro de un terreno de mayor cabida, sí tiene un valor económico. Sí puede ser transable en el mercado. ¿De qué manera entonces podemos evaluar o entender que existe un perjuicio? ¿Podemos entender que existe un perjuicio? No, solamente se puede suponer el perjuicio y no se puede condenar en base a una suposición. Si estamos al día de hoy y sabemos o se acredita que esos derechos cuestan menos de lo que se pagó por ellos, o podemos establecer o podemos suponer que estos cuestan más. No podemos determinarlo, es una suposición, no tenemos hechos concretos en cuanto a la existencia de este perjuicio. Simplemente en la acusación, y así también lo ratifica el señor querellante, lo único que se contempla como un eventual perjuicio es el valor que habrían pagado por los derechos adquiridos. Por lo tanto, entendemos que no se encuentra acreditado este elemento respecto de ninguno de los hechos. Eso, señoría, en cuanto a la estafa. Voy ahora a hacer
mención respecto a lo que dice relación con el artículo 138 del decreto con fuerza de ley 458. Esta figura típica contempla distintos elementos para configurar el delito. No basta con que sea el propietario, loteador o urbanizador, y que éste además se requiere que realice actos o contratos determinados, pero además requiere que estos sean tendientes a formar una nueva población. El concepto de población propiamente tal no se encuentra definido ni en la ley, ni en su reglamento, ni tampoco en otras normas legales para poder determinar a qué se refiere con poblaciones. Lo más cercano, y por lo tanto, que es lo que corresponde de acuerdo a las normas de interpretación, es ir a su sentido natural y obvio. Y por ello vamos a lo que significa al Diccionario de Real Academia Española de la Lengua, en donde indica, dentro de su tercera acepción, que población es un conjunto de edificios y espacios de una ciudad. Y en la ordenanza que se hace cargo respecto, o que en definitiva viene a darle contenido a este decreto con fuerza de ley, se define vivienda como una edificación destinada al uso habitacional. Es decir, dentro de esos antecedentes podemos llegar a una conclusión cercana de en qué consiste estar tendiente a formar nuevas poblaciones. Es la ley, es el decreto ley 3516, que establece normas sobre división de predios rústicos, quien encarga a los juzgados de policía local conocer de estos asuntos, pero también hace responsable a los servicios, a las secretarías regionales ministeriales de vivienda y construcción al respecto. En este caso, no hubo una denuncia por parte de ellos, que son los que deben controlar. Ellos son los que deben controlar y, en su caso, sancionar las construcciones dentro de un terreno o un predio rústico. Y en este caso, luego de esta venta de derechos, en ningún caso doña Jimena Bordiles construye o edifica algún tipo de casa o habitación destinada a la vivienda. Cada uno de los propietarios de estos derechos construye por su propia decisión al interior del mismo, muchos conociendo incluso la existencia de una prohibición. Y a ese respecto no se solicita por ellos, no se solicita las autorizaciones correspondientes para construir, pues para efectos de ceder derechos no es necesaria la autorización de la autoridad administrativa que se encarga de aquello. Tampoco, señoría, se puede establecer una actividad de urbanización por parte de mi representada. El señor Moya Suárez, dentro de sus alegaciones, señaló, hizo referencia a un documento que presentó la defensa en su momento, que es el documento 678. 678. Claramente tenemos conclusiones distintas respecto de los antecedentes que se pueden establecer respecto a ese documento. Ese documento autoriza la subdivisión y construcción conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción de predios rústicos. Lo autoriza. Pero para llevar a cabo esa autorización hace o refiere dos puntos que yo considero que son de gran importancia. Primero, respecto del terreno ubicado en ese sector.
señaló que el informe técnico del SAG, sector Elqui, con fecha 10 de noviembre de 2011, clasificó el suelo en categoría 4, S, que significa que no implica una pérdida relevante del suelo considerando su bajo potencial agropecuario. Entonces, vamos ahora también al bien jurídico protegido que se hizo referencia, que es la mantención de la calidad agropecuaria y del terreno propiamente tal. Se acredita respecto de cada uno de estos terrenos que efectivamente tenían un bajo o un alto potencial agropecuario. ¿Es esta la forma, a través de una pena solicitada superior a 10 años, de poder corregir esta situación? ¿O debemos estar a las normas que el sistema legal chileno nos entrega? Porque esta no es, el artículo 138 no es el único que hace referencia a esto, al establecer un delito respecto a esta conducta. También existe, también se encuentra en este caso, como ya señalé, el decreto ley 3.516, que en su artículo primero señala que respecto de los bienes, los predios rústicos podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre y cuando los lotes resultantes tengan una superficie mayor a 0.5 hectáreas. Por lo tanto, luego de ello, los que tienen una menor cabida se hacen cargo inmediatamente en su artículo número 2. Quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamiento o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados, será sancionado con una multa a beneficio fiscal equivalente al 200% del avalúo del predio. Es decir, existe también una sanción administrativa, que es la que debió primar en este caso, más cuando de la descripción enfática es probable y podemos encuadrar esa conducta dentro de esta falta administrativa, antes y previo a llegar a una sanción penal. Última ratio, y como ya señalé, los principios y caracteres de fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal. Por lo tanto, no era necesario llegar a esta situación. Todo y cada uno de los hechos y las circunstancias que ocurrieron pudieron ser solucionadas a través de distintas instituciones civiles, administrativas, incluso del sistema de quiebra. Un segundo, por favor. Sí. Bien, sancionado por otras vías. Ya. Por lo tanto, señoría, estoy terminando y redondeando ya mis alegaciones. Todo tenía una solución distinta a llegar a esta instancia. Preguntados también muchos de ellos cuál es el interés en este juicio. Tampoco lo sabían. Muchas de las víctimas eran, yo lo único que quiero es poder inscribir mi terreno. ¿Cómo se soluciona eso? A través de este juicio no lo vamos a solucionar. Se condene o se absuelva a mi representada, el resultado de inscribir los terrenos no va a ocurrir. La herramienta que ahí se dio haber utilizado era de carácter civil. Existen sanciones administrativas, como ya señalé, de derecho de quiebra. Hay muchas normas que pudieron haberse utilizado, hay muchos organismos que debieron haber fiscalizado y que debieron haber llevado a cabo las obligaciones que le entrega la ley para haber evitado la situación que también se encuentran las víctimas. Por lo tanto, señoría, entendemos que en este caso, y por todo lo ya señalado, es que se debiera, en este caso, absolver a mi representada, tanto por los delitos de estafa y por el delito establecido en el artículo 138 del Decreto Ley 468 del año 1976. Y por último, solamente con esto para terminar, porque de acuerdo a mis alegaciones, debiera desechar de plano la existencia de una asociación ilícita como lo plantea el querellante. Porque no existiendo un hecho ilícito, no puede haber tampoco una asociación ilícita. Entonces, pero sí me haré muy brevemente cargo de ello. Primero, entiendo que el señor querellante, de acuerdo a sus mismas alegaciones, confunde en parte la configuración de un ilícito, de asociación ilícita,
con la coautoría dentro de un eventual delito. Claramente, si hay coautoría y el mismo Código Penal establece que incluso habla y promueve lo de un concierto previo como una de las hipótesis de la autoría. Entonces, claramente, si hay autores, tiene que haber un concierto respecto de ellos. No lo podemos confundir con la configuración de un nuevo delito. Más cuando basa la existencia de ese delito en las mismas palabras que habría utilizado o que se utilizan dentro de la acusación para describir el ardid o engaño. Entonces, la misma circunstancia no podría ser considerada como un nuevo delito simplemente por un principio por el principio de consunción o de concurso ideal respecto de esto. Por lo tanto, entiendo, magistrado, que aún en caso de condena no debiese considerarse de manera alguna la posibilidad de terminar condenando por el ilícito planteado por el querellante. Y en cuanto a las demandas civiles, magistrado, hago y reitero todo lo señalado en cuanto al perjuicio. Más cuando aquí lo único que se entrega es una cifra y no se aportan otros antecedentes por parte del querellante, demandante civil, para poder establecer el perjuicio, el monto y la existencia del mismo. Prueba que pudo haber vertido, prueba que pudo haber acompañado a este tribunal, y por más que en materia penal se resuelva conforme a la sana crítica, también debe existir una valoración de la prueba. Y no se puede valorar prueba cuando no la hay. Por lo tanto, entiende la defensa que en ese sentido, no acreditándose el perjuicio, esa demanda civil debe ser rechazada en caso de una condena. Gracias, señora. Bien. La defensa del acusado Juan Miranda. Gracias, señoría. Señoría, las personas sin una formación jurídico formal, los no abogados, parecen conformarse con un entendimiento vago del derecho o de sentido común. Estiman por lo general innecesaria la intervención del experto en derecho. Y en ese sentido, nuestro Código Civil nos ilustra en el artículo 8º, señalando que nadie podrá alegar la ignorancia de la ley después de que ésta hubiese entrado en vigencia. En ese sentido, señoría, el legislador chileno imposibilita invocar su desconocimiento para evadir cargas o responsabilidades propias. Al mismo tiempo, establece una presunción de derecho, que es del todo indispensable para la conservación y defensa del ordenamiento jurídico. En ese sentido, señoría, nos enfrentamos ante un caso de cognoscibilidad, vale decir, de la posibilidad de las personas de acceder al conocimiento del derecho. El conocimiento de sentido común o vulgar no exige a las personas tener un conocimiento acabado del derecho, sino que basta una aproximación básica, genérica y superficial de la norma. El conocimiento vulgar claramente se encuentra en desventaja frente al conocimiento del experto. Y en ese sentido y con ese prisma es como debiese, a juicio de esta defensa, valorarse el caso. Nos enfrentamos ante una cruda realidad en este caso, en que las personas no conocen el derecho ni siquiera de una manera superficial. En ese sentido, señoría, la defensa de don Juan Miranda, que se ha sucedido por varios abogados en el transcurso del tiempo por distintas circunstancias, nunca ha cuestionado los hechos objetivos que establece la acusación y que han quedado en evidencia con la documentación y las declaraciones de los testigos. Don Juan apenas pudo entender un poco lo que se encontraba de una manera bien agresiva al quedar privado de libertad,
Él reconoce los hechos ante la Fiscalía y ante este tribunal, no solo de sus hechos propios, sino que también de los de doña Jimena y de los de don Flavio Gómez. En ese sentido, señoría, sostenemos que existe acá solo un delito de loteo irregular, de los hechos 1, 2, 3 y 6. Y los argumentos para sostener aquello derivan del propio análisis y de los distintos prismas de los que se puede observar la norma del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En primer lugar, por una razón de técnica legislativa. El artículo 138 en su parte final refiere, luego de describir los elementos, señala en su frase final, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. Ya esta técnica legislativa nos da cuenta no solo de su dificultad de conocibilidad, porque requiere no solamente conocer el texto de la norma, sino que además todo el resto del párrafo para poder hacer un análisis y entender en qué estoy incurriendo. Luego de dicho aquello, si bien es cierto, señala la pena en que se incurre, esto es 3 años y 1 día a 10 años, los elementos específicos del supuesto de hecho no están consignados íntegramente, por cuanto se remite al resto del párrafo. El segundo argumento dice relación con el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es un bien jurídico supraindividual que se podría, y lo ha señalado la señora fiscal, plasmar como la planificación urbana. Vale decir, busca impedir toda actividad destinada a comercializar inmuebles, entre tanto no se hayan ejecutado todas las obras de urbanización de una manera formal. Es decir, señorías, no estamos frente a ninguna protección de un derecho fundamental, sino ante la planificación urbana. En tercer lugar, estamos frente a un delito contenido en una ley especial. En cuarto lugar, respecto de la finalidad de la ley. La Ley General de Urbanismo y Construcciones surge del Decreto Ley 602 de 1974 de la Junta Nacional de Gobierno, quienes tenían como finalidad la maximización de los recursos y también la necesidad de adquirir construcciones a un menor costo. Esa es la finalidad que se plasma en este decreto. Este decreto delega facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la creación de esta ley y es así como surge. Sí. ¿Podrías corroborar que están todos conectados? Magistrado, se desconectó don Ramiro. Sí, le voy a pedir a la defensora que por favor detenga su... Yo también voy a detener el... Lo voy a llamar en este momento, magistrado, para preguntar qué le pasó. Bien. Sí. Para llevarme las cosas. ¿Mm? Sí. Sí. Magistrado, ya hablé con don Ramiro.
no sabe qué le pasó, está intentando conectarse de nuevo. Bien, lo tenemos que esperar. Sí, en este momento está intentando acceder, pero me imagino que le va a costar encontrar el link, se lo mandé por correo. Sí, no se preocupe. Esperamos. ¿Sí? Bien. Don Ramiro, creyente, ¿nos escucha bien? Sí, señoría. Muy bien. Le vamos a pedir a la defensora, de todas maneras yo lo voy a tener en consideración para los efectos de su tiempo, que si le parece bien retome desde la argumentación sobre la finalidad del decreto ley que estaba mencionando. ¿Le parece? Sí, señoría. Para que así... Don Ramiro, ¿habrá escuchado el anterior respecto de la... Si quiere haga el punteo de los argumentos y comienza desde, bueno, al menos desde que yo escuché que se cayó, creo que con lo del decreto, fundamentación sobre la finalidad del decreto ley es suficiente. Ya, Sí. gracias, señoría. En cuanto a la finalidad, decía que el decreto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones surge del decreto ley 602 de 1974, en que teniendo presente y como finalidad disminuir el costo de las construcciones y la mejor utilización de los recursos, se le delegan facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que sea este quien dicte lo que en definitiva termina siendo el decreto con fuerza de ley 458, que conocemos como la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Vale decir que es importante esta finalidad que se declara a la hora de interpretar el artículo, es decir, disminuir el costo de las construcciones. Como quinto argumento, señoría, cabe también hacer un análisis, y a eso llamo a este tribunal, respecto de la legitimidad de la norma y del delito que establece una pena aflictiva, teniendo presente el principio de reserva legal, el que se entiende como el conjunto de materias que de manera exclusiva nuestra Constitución política entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su intervención a otros poderes del Estado. Y en este caso, señoría, estamos hablando de un delito que se creó entre cuatro paredes y firmado por 3 personas en una época donde no existía parlamento. Por una parte, la legitimidad significa el correcto proceder de los órganos estatales en relación a los procedimientos del ordenamiento jurídico, y por otra parte, debe reflejar el consenso de los ciudadanos al momento de la creación de la ley. Es a lo menos cuestionable la legitimidad en la creación de este tipo penal. No estamos frente a una conducta ancestralmente ilícita, como podría ser el delito de homicidio, las lesiones, el robo. Estamos frente a una conducta contraria a la regulación administrativa sobre la ordenación del territorio. Como sexto argumento, señoría, existe una razón de contexto para interpretar y entender que estamos frente a un solo delito. La ordenanza de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 1.1.2, define lo que debe entenderse por loteo de terrenos. Y lo define como un proceso de división del suelo, cualquiera sea el número de predios resultantes cuyo proyecto contempla la apertura de nuevas vías públicas y su correspondiente urbanización.
Y el proceso debemos entenderlo a su vez como un conjunto de fases sucesivas de un hecho complejo. Y esa es la relación que existe, señoría, entre los hechos 1, 2, 3 y 6 que se le imputan a mi representado como loteo irregular. Es un proceso que incluye el trabajo en terreno, la parte administrativa de las ventas y finalmente la escrituración y todo el marco y asesoría legal correspondiente. Y si aún no bastan las razones antes anotadas para calificar los hechos como un solo delito, sostenemos entonces que también existe la construcción doctrinaria y acogida por nuestra jurisprudencia, tanto de la Corte de Apelaciones como de nuestra ilustrísima Corte Suprema, como de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones La Serena, de lo que se llama el delito continuado. Enrique Curi señala ciertos requisitos para que se dé la procedencia de este delito, en el entendido de que no debemos confundir la reiteración de una conducta, no significa que tiene el valor de reiteración de la tipicidad. Y en ese sentido, acá se cumplen todos y cada uno de los requisitos. En primer término, el plan preconcebido. Como lo dijo mi colega, el señor Barrera, acá la idea era hacer un negocio, formalizarlo y vender estos sitios en el entendido y en la forma que una persona experta debía señalarla. Dado que don Juan ya conocía este trabajo y que había visto que era exitoso en otro lugar donde antes trabajó. En segundo lugar, una pluralidad de acciones, el proceso, el terreno, las ventas, la escrituración. Requisito número 3, el transcurso de cierto lapso en las distintas acciones. Primero fue Pelícana, después sucedieron el resto de las parcelas. Delitos de la misma especie, vale decir que afecten el mismo bien jurídico, en este caso, la planificación urbana. Unidad de sujeto activo, doña Jimena Burdiles, don Juan Miranda. Unidad de sujeto pasivo, la sociedad como un colectivo. La jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, en la causa Rol 449 del año 2013, recoge esta doctrina del delito continuado respecto de un delito de robo con violencia, en que la Fiscalía acusaba por 3 robos y finalmente la Corte estima como un solo delito aplicando esta figura del delito continuado. Eso respecto del delito de loteo irregular. En cuanto al delito de estafa, señoría, esta defensa sostiene que no se configura el delito de estafa. Y para ello, y argumentar aquello, hay que distinguir entre el hecho número 1 y el resto de los hechos acusados a mi defendido. Respecto del hecho número 1, es un hecho de la causa que ante el tercer juzgado de letras de La Serena, en la causa C-361 del año 2016, se ventilaron los mismos hechos entre las mismas partes y con idéntica causa de pedir. En ese sentido, oponemos la excepción de cosa juzgada, de conformidad a los artículos 264 letra C y 265 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil. En relación a los hechos 2, 3 y 6 de la acusación, tenemos 3 argumentos al respecto, brevemente. Primero, en cuanto a la descripción que realiza el escrito de acusación de los hechos, es insuficiente. El tipo penal del artículo 468 del Código Penal identifica claramente 4 hipótesis bajo las cuales se puede cometer este tipo de estafa, que son usar nombre fingido, atribuirse poder, influencias o créditos supuestos, aparentar bienes, créditos, comisión, empresa o negociación imaginaria, o la última, valiéndose de cualquier otro engaño semejante.
En ese sentido, al describir los hechos, la Fiscalía dice algunas cosas como la apariencia de regularidad del proyecto inmobiliario, la apariencia de la seriedad de la empresa, precios convenientes en relación al valor de mercado, creencia de comprar sitios y no derechos, y las cláusulas en las escrituras que decían que declaraban a los bienes libres de gravamen. Esos son los contenidos que se dan en los escritos de la acusación, sin distinguir ni señalar concretamente cuál de las hipótesis del artículo 468 es la que se le está atribuyendo a mi representado. En ese sentido, señoría, en la descripción de los hechos existe una falta de precisión de la acción que habría desplegado mi representado y que el ente persecutor no señala bajo cuál de las hipótesis. En ese sentido, señoría, entendemos que el tribunal no puede agregar la modalidad infringida, porque de ser así afectaría el principio de congruencia establecido en el artículo 341 del Código Procesal Penal y además fallaría ultra petita. Al respecto, también cabe señalar jurisprudencia de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena en la causa Rol 179 del año 2011, en que precisamente se desarrollan en los argumentos y considerandos 4, 6 y 7 los fundamentos y la importancia de respetar y resguardar el derecho de defensa del acusado respecto de este punto. A mayor abundamiento, señoría, la conducta descrita en el tipo penal del artículo 138, esto es, realizar contratos de ventas, promesas de ventas y reservas de sitio, ya fue valorada para tener por configurado el delito de lote irregular. Y no puede ser valorada nuevamente. No podría considerarse la existencia de un concurso ideal en ese sentido, ya que siempre, al menos, uno de los supuestos fácticos jurídicamente relevantes del hecho debiera apreciarse 2 o más veces, lo que es contrario al principio del non bis in idem. Finalmente, señoría, faltan los elementos básicos de la estafa. El engaño supuesto no es idóneo. Los medios empleados deben ser suficientes para engañar a quien en sus negocios siquiera pone la mediana diligencia que permita su discernimiento. Los hechos, como ha dicho Rodrigo Herrera, han podido evitarse con una conducta que la ley puede exigir a las personas. Durante la audiencia hemos escuchado frases como la que ha señalado mi colega y otras como, de mi parte fue una ignorancia. Firmé sin saber lo que estaba comprando. La vendedora me explicó que eran derechos y todos éramos dueños de la parcela grande y luego de 2 o 5 años cada uno tendría su rol. Yo le pregunté a la vendedora si podía vender 1000 metros cuadrados y me dijo que sí y después que se iba a regularizar. Incluso hay quien dijo, yo sabía lo que compraba, que eran derechos y no el sitio. Luego de esto, señoría, cabe preguntarse, ¿por qué las personas compran comida chatarra sabiendo que es menos saludable? ¿Por qué compramos electrodomésticos chinos si sabemos que su calidad decae? ¿Por qué comprar un sitio en proceso de urbanización y no urbanizado? La respuesta la da la propia acusación al establecer y señalar lo conveniente del precio en relación a los valores de mercado. Las promesas o afirmaciones sobre los hechos futuros, esto que mencionaban algunos testigos de que los guardias de seguridad, cerco vivo, etcétera, no pueden constituir simulación, porque en ella no puede provocar una falsa representación de la realidad, porque es una creencia en una posibilidad. Fueron los propios cesionarios los que buscaron el acto comercial. Y por el precio, nuevamente, no podían menos que saber que no guardaban relación con los precios de mercado. Lo relevante a la hora de enjuiciar una conducta determinada
si eso no uno engaño bastante o suficiente, es si la conducta ex ante considerada genera o no el riesgo de inducir y mantener en otro una falsa representación de la realidad que lo lleve a la predisposición patrimonial, tomando como base dos aspectos. Por una parte, las circunstancias conocidas por los receptores del mensaje, y por otra parte, las circunstancias conocidas por el autor, don Juan Miranda. Don Juan Miranda se crió en el sector del Sauce, en la comuna de Coquimbo. Repitió 2 veces quinto básico y estudió en el Liceo C20 de Tierras Blancas. A los 15 años inició su vida laboral como reponedor de supermercado y en la época estival vendía helados Bresler. Luego, con la intervención de un hermano, logró llegar al campo minero y es ahí donde aprende actividades y a manejar maquinaria y se capacita en ello. Don Juan logra realizar algunas actividades en subdivisión de terrenos, precisamente donde él vivía en el sector del Sauce. En Coquimbo sabemos de qué se trata el sector del Sauce y hasta el día de hoy es posible ver en la publicidad en la web a todo color, en serenapropiedades.cl, que se siguen vendiendo sitios de 485 metros cuadrados, con planos de subdivisión, con las fotos, y se venden como terrenos rurales. Terrenos rurales, terrenos urbanos, uno puede distinguir. Se señala publicidad como: no esperes más, atrévete a invertir en tu propia casa. Eso lo podemos ver hasta el día de hoy. En dicho sector El Sauce, donde don Juan pudo aprender este trabajo, por el cual él durante muchos años se levantaba todos los días de madrugada a realizar, con la convicción firme de que él estaba haciendo un trabajo, estas personas le comentaban que era buen negocio, que era muy rentable, y en eso aparece el año 2012 doña Jimena, quien en ese tiempo tenía un terreno en Alfalfares, e invita a don Juan a realizar estos trabajos que él hacía muy bien en su parcela. Ella empezó a vender como persona natural y luego de un poco andar, don Juan le pide formalizar la relación comercial y es así como surge Parcons Propiedades. Doña Jimena, con sus conocimientos técnicos de administradora, sería la encargada de la administración del negocio y don Juan de elaborar los trabajos en terreno. La venta de estos sitios en Alfalfares pasó sin pena ni gloria. No hubo ningún problema. Es así como el negocio fue surgiendo y siguieron adquiriendo terrenos con la finalidad de venderlos en sitios a través de una cesión de derechos. Porque en esta parcela de Alfalfares, don Juan tuvo la oportunidad de conocer a un topógrafo, quien le entregó la información de que estos sitios se podían vender en menos de 5.000 metros cuadrados, pero a través de una fórmula jurídica que se llamaba cesión de derechos. Entonces don Juan, con este conocimiento vago del derecho, le dice a la doña Jimena que necesita la empresa una asesoría legal. Y es así como aparece don Flavio Gómez, contactado por doña Jimena Burdiles, con la finalidad, primero, de consultar sobre esta operación. Don Flavio ratifica que efectivamente esa era la fórmula en que se debían realizar estos actos. En definitiva, señoría, es tanto lo que confiaba don Juan Miranda a don Flavio Gómez, que el día 17 de marzo en el Tribunal de Garantía de Coquimbo, cuando es formalizado por estos hechos, quien asume su defensa es precisamente don Flavio Gómez. Sin embargo, se decreta su prisión preventiva y don Juan Miranda se mantiene durante 1 año y 8 meses en prisión preventiva por estos hechos. Don Juan Miranda recuerda que recuperó su libertad, me dice: don Alain retó al fiscal porque
la prisión preventiva no podía ser un adelanto de condena. Así él entendió las razones que dio el tribunal por qué él recuperara su libertad. Finalmente, señoría, para interpretar las normas de este caso, es necesario que el tribunal no olvide en ningún momento el principio de integridad judicial. Por otra parte, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos genera la obligación para el Estado de Chile de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención. Y dentro de estas medidas están las resoluciones judiciales, a través de las cuales debe cumplirse con el objeto de respetar y garantizar los derechos e impedir que el Estado incurra en responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos, en virtud de sus propios actos jurisdiccionales. La planificación urbana versus la libertad de una persona ante la colisión de estos derechos debe realizarse un examen de proporcionalidad. En primer término, ¿es necesario tipificar como delito la contravención a la planificación urbana? Podríamos concordar que sí. Pero el segundo filtro, ¿la pena aflictiva es acaso el medio más suave y moderado de entre todos los posibles para sancionar estos hechos? Finalmente, ¿la contravención a la ordenación territorial merece 18 años de privación de libertad? Siempre la interpretación de las leyes debe serlo en sentido de que más favorezca al acusado, alejada del peligro de portada o prensa en la sala. No se solicita por parte de esta defensa clases de ética para mi representado. Estoy solicitando una pena proporcional a los hechos cometidos. Finalmente, señoría, solicitarse reconozca su colaboración sustancial a estos hechos, por lo que ya he venido diciendo en cuanto a la declaración de sus hechos propios y también de la señora Jimena y de don Flavio Gómez. Y, brevemente, respecto de la asociación ilícita sostenida por el querellante, valga tener presente los bienes jurídicos protegidos en los delitos de estafa y también el del loteo irregular. La estafa protege el patrimonio, entendido como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona y que además debe ser avaluable en dinero. Por otra parte, el delito del loteo irregular protege la planificación urbana, de manera que ninguno de estos delitos cumple con ninguna de las finalidades descritas por el artículo 292 del Código Penal, vale decir, atentar contra el orden social, las buenas costumbres o contra las personas o propiedades. Es todo, señoría. Muy bien. Diez minutos entonces de receso como lo habíamos programado. 10 minutos y vamos a recibir a la vuelta las últimas alegaciones del defensor. Señor Gómez. De pie, por favor.